lo que más le caracterizaba era el gran corazón que tenía. Era una persona muy empática, muy sensible, muy familiar. Y ese mes de marzo del 2019 resurgió de nuevo. Y dijo que había que lanzarse a la calle, que había que peinarse, cortarse el pelo, afeitarse la barba y poner su currículum en orden, y se lanzó a buscar trabajo. Para nosotros en la familia fue un poco como la vuelta a casa, ¿no? Como el hijo pródigo, de alguna manera. Ya le reconocíamos, era él, era el de siempre, ¿no? Y empezó, esto fue un domingo, y empezó su trabajo el lunes. Hablamos con él el lunes, estaba muy contento, hablamos con él el martes, y ya lo siguiente que supimos de él fue la llamada del jueves, el 13 de junio, de su empresa, de su jefe, diciendo que estaban preocupados porque no había ido el día anterior y tampoco había ido esa mañana, que si estaba enfermo. Y entonces, bueno, pues Mike, mi marido, y yo nos acercamos a su casa, y cuando llegamos y abrimos la puerta de su dormitorio le encontramos muerto de una sobredosis accidental. Mira, aquí es que a él le encantaban los animales, ¿sabes? Entonces estos eran los perritos de su novia. Nos costó mucho. Yo soy farmacéutica, aunque nunca ejercí aquí en este país. Soy bióloga molecular y he trabajado en tema de salud, y he trabajado de hecho en el Ministerio de Salud y en los Institutos Nacionales de la Salud durante muchísimo tiempo, y no era consciente de este problema. El fentanilo es un opiáceo muy potente que normalmente se prescribe para aquellos pacientes que tienen un problema de dolor que normalmente no se puede controlar con otros medicamentos. Lo que ocurre es que es un opiáceo sintético donde el producirlo es muy barato, y la materia prima y los componentes que se necesitan para crear el fentanilo también es baratísimo. El fentanilo también, como todos los medicamentos, no todos los medicamentos son iguales, aunque sean de la misma familia. El fentanilo es un opiáceo que crea muchísima adicción. El tema del fentanilo es que no solamente es muy fuerte, sino que hace que la persona lo necesite de una manera mucho más fuerte que pudiera necesitar otro tipo de medicamento. Lo que estamos observando en los Estados Unidos es que las personas que se exponen, a veces inconscientemente, al fentanilo, porque lo que están tomando está adulterado con el fentanilo, esa adulteración de fentanilo, si no es letal, como le ocurrió a mi hijo, empieza a cambiar la química del cerebro y empieza a hacer que estas personas necesiten ya la búsqueda de algo más potente. De manera que la heroína, por ejemplo, ya no les es suficiente. Estaba aquí. Esta es nuestra familia española. ¿Y estás en España? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces cuando lo tienes en casa, el miedo y la negación pueden, sobre todo, porque no podía estar ocurriéndonos a nosotros. Y a lo largo del tiempo empezamos a darnos cuenta de que había un cambio de comportamiento muy leve, perdió el interés en el tema de los estudios, se volvió un poco más taciturno de alguna forma, un poco más irascible a veces. Sabíamos que pasaba algo e intentábamos hablar con él, hablábamos con los profesores, hablábamos con psicólogos, pero todos nos decían lo mismo, que era un chico estupendo, que no, que es que estaba frustrado por el fracaso escolar, que era muy sensible. Luego existe un estigma muy grande alrededor de esta enfermedad, pero también, de una manera muy equivocada, tenemos la idea de que las personas con el abuso de sustancia y adicción tienen un perfil determinado, actúan de cierta manera, pierden peso, en fin, un perfil diferente, y a nosotros no nos cabía que Jonathan fuera o tuviera este problema porque no tenía ese perfil.
todo esto es mentira, es que nosotros también teníamos un estigma, ¿no? Y sí, vivimos muchos años asustados, vivimos muchos años en los que él se marchaba de casa y no sabíamos dónde estaba. Y yo he estado días, semanas, meses, años, a las 2 de la madrugada mirando pues, por la ventana de la cocina esperando a que llegaran. Era una tormenta perfecta y el individuo perfecto para estar atrapado, ¿no? en esta situación tan tremenda que ha ocurrido en los Estados Unidos. O sea, esto empezó en los Estados Unidos alrededor de los finales de los años 90, ¿no? Cuando Jonathan tenía 8 o 9 años, que fue cuando la oxicodona empezó a empujarse, ¿no? De una manera muy estratégica. Y cuando ya empezó a hacerse en el mercado, Jonathan ya era un adolescente. De ahí que él, posiblemente, además de experimentar con marihuana y tal, tuviera acceso a pastillas, no porque se las prescribieran a él, sino porque se las prescribían a todo el mundo. Entonces era muy fácil que compañeros que se habían lesionado haciendo deporte, porque él era muy deportista, pues tuvieran acceso a estas pastillas, no las usaran y se las dieran a los amigos, ¿no? Lo que habían conseguido las farmacéuticas era crear una dependencia y una adicción a miles de millones de personas en este país, entre ellos mi hijo. Y Jonathan se vio totalmente en esa ola, de manera que él, al igual que otros, entraron a buscar las pastillas en el mercado ilegal. Pero empezaron a encarecerse mucho porque era más difícil, entonces él, como otros, se pasaron a la heroína. Y de ahí que él tuviera heroína en su sistema. Él nunca llegó a crear adicción al fentanilo, porque yo creo que él tampoco sabía que estaba allí, y lo que a él le ocurrió fue que la heroína que él compró estaba adulterada. La gente depende mucho de pastillas porque Había mucho desconocimiento. Nosotros lo intentamos por todos los medios, buscar información, buscar ayuda, pero el sistema, bueno, estaba diseñado para una magnitud del problema mucho menor de lo que se ha convertido hoy en día, para un perfil y una demanda también mucho menor de ayuda, porque el sistema está sobrepasado también. O sea, hoy en día uno de los grandes problemas con los que lidiamos es el tema de centros de rehabilitación. Y sí, está empezando a venir dinero, pero ¿cómo se hace? Porque la demanda es tal que sobrepasa todo. Yo, ¿sabes? No quiero pensar lo que pudo haber sido y no fue, porque si hago eso, entonces me vengo abajo. Yo lo único que puedo hacer es decir, bueno, a mí me queda el consuelo de que mi hijo sabía, y lo supo hasta el final, que estábamos orgullosos de él, que luchamos con y por él hasta el final, y que si no pudimos salvarle, no fue culpa de nadie. Fue una de estas cosas, fue un accidente. Lo de Jonathan fue un accidente. Él no quería morir, él no quería consumir fentanilo. Lo que ocurre es que lo que compró estaba adulterado y le mató. Entonces, en lugar de pensar lo que yo podía haber hecho para salvarle, creo que hicimos mucho, estuvimos siempre a su lado, nunca le rechazamos, siempre le arropamos y le quisimos y él lo sabía. Y ahora lo que me queda es, bueno, pues ayudar a los demás en su nombre, que la gente sepa que si esto nos ocurrió a nosotros, si le ocurrió a mi hijo, le puede ocurrir a cualquiera, y que yo el resto de mi vida pues pondré todo lo que tenga a mi alcance, que seguiré aprendiendo de todos los sectores, de todas las personas, y seguiré siendo una voz.